Y arrancamos esta emisión hablando de una noticia que se conoció en las últimas horas y que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, que dio a conocer un proyecto de ley en el cual propone adicionar 500.000 millones de pesos al presupuesto general de la Nación. De acuerdo con el documento, el principal beneficiario de esta asignación será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señalando que la totalidad de recursos se destinarán a inversión, al desarrollo integral de la primera infancia, así como iniciativas relacionadas con la juventud y el fortalecimiento familiar. A esta hora nos acompaña para analizar el tema Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Doctor Restrepo, bienvenido. Buenas tardes, me place saludarlos. Gracias, doctor Restrepo. Igualmente a nosotros. Una adición presupuestal de este estilo, habiendo pasado apenas los cuatro primeros meses del año, ¿qué síntoma da del manejo que se le está dando al presupuesto general de la Nación? Bueno, lo primero que hay que decir es que una adición presupuestal es una manera normal de obtener la autorización para hacer nuevos gastos por las entidades adscritas al sistema presupuestal. No es una cosa extravagante, está prevista en la Ley Orgánica del Presupuesto. Como dice la exposición de motivos, los recursos con que se van a fondear estos 500.000 millones los genera el propio Instituto de Bienestar Familiar, porque ha tenido más recaudos en sus ingresos para fiscales y tiene también recursos que pasan del año pasado a este. De manera que, como esto no es una operación del presupuesto central propiamente dicho, sino de una entidad escrita al sistema presupuestal que se nutre de ingresos para fiscales, pues me parece que está dentro de la normalidad presupuestal este proyecto de ley. Las adiciones presupuestales se tienen que hacer por ley, como quien dice, un pequeño presupuesto, y esa ley tiene que ser aprobada por el Congreso. Y precisamente cuando vemos la composición de estos 500.000 millones que fueron solicitados en esa adición, se habla de unos 296.000 millones de excedentes financieros de la vigencia del 2025 y otros dos rubros que suman un poco más de 200.000 millones de pesos, 203.000 millones para ser exacto, van en cuanto a los temas de los parafiscales. Mayores ingresos parafiscales para el 2026, eso derivado del incremento del salario mínimo, y por otro lado un mayor recaudo del aporte parafiscal de 3%. Esos datos y esas cifras, doctor Restrepo, en ese rubro en particular, ¿qué nos pueden indicar? El Instituto de Bienestar Familiar es una de las entidades que se nutre con ingresos para fiscales, con ingresos que deben hacer las empresas y eso forma la parafiscalidad. De manera que lo que muestra este proyecto de ley es que si bien el instituto tiene sobrantes de dinero que ahora los van a destinar a los fines previstos, eso no quiere decir que el conjunto del presupuesto nacional los tenga esos excedentes. Por el contrario, es deficitario en materia grave. Pero el Instituto de Bienestar Familiar, como el SENA, como los fondos para fiscales agrícolas, pues se nutren de unos ingresos que hacen los que están obligados a hacerlo, y este es el caso que se está presentando en el Instituto de Bienestar Familiar. Doctor Restrepo, se habla de que el objetivo o uno de los objetivos de esta edición presupuestal es evitar un deterioro en la provisión de los servicios misionales a cargo del ICBF, específicamente eso es lo que concluye Minhacienda, en términos tanto de calidad como de cobertura. ¿Cómo explicarle a los usuarios la importancia de estos dos rubros y cómo una edición presupuestal de este estilo con los rubros que acabamos de analizar puede garantizar ese objetivo? Bueno, me imagino que detrás de esto hay una explicación muy grande y muy clara que ha hecho el Instituto de Bienestar Familiar ante el Ministerio de Hacienda, explicándole cómo va con estos recursos a aumentar la cobertura, que es de lo que se trata, de la primera infancia y de los otros cobijados con con la actividad del Instituto de Bienestar Familiar. Eso está bien. Si es sobre cifras fidedignas, como supongo que lo son.
De manera que es el resultado de la parafiscalidad, digo, es decir, unos recaudos especiales que hace el instituto y que nutren su presupuesto y que ahora se van a protocolizar en un proyecto de ley de adición presupuestal al que ya fue aprobado y que ahora se va a ver adicionado. Restrepo, y antes de despedirlo, quisiera preguntarle si una adición como estas es pertinente en medio también de un proyecto o un ajuste fiscal que se plantea para dentro de unos meses. ¿Es coherente tal vez hablar de estas adiciones cuando se está pensando revisar las finanzas públicas y sobre todo recortar gastos? Sí, por eso les mencionaba hace un momento que si bien el Instituto de Bienestar Familiar, gracias a la parafiscalidad, es decir, las rentas propias que él percibe, tiene excedentes que ahora lo van a reflejar en un presupuesto adicional, eso no quiere decir que el presupuesto general de la nación esté en superávit, esté con excedentes. Por el contrario, tiene unos grandes falencias, tiene unos grandes atrasos y tiene un gran déficit. De manera que esto es una cosa que se aplica solamente para la entidad que recauda la parafiscalidad y que a juzgar por la exposición de motivos está funcionando bien, les están ingresando más recursos que lo quieren gastar en sus fines misionales. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que el presupuesto general de la nación esté en la misma situación. El presupuesto general está en una situación calamitosa, con un déficit gigantesco que se acerca al 7% del PIB y que va a requerir un manejo muy cuidadoso, inclusive recortes en el programa de gastos, que es lo que se aconseja. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal considera que hay que hacer un ajuste en el presupuesto general de la nación del orden de 30 billones de pesos. O sea, no porque el Instituto de Bienestar Familiar esté bien, el presupuesto nacional lo está. Por un lado, la entidad que se nutre de rentas parafiscales y por otro lado va todo el presupuesto nacional, que ese, por el contrario, va muy mal. Efectivamente, es un presupuesto que requiere una revisión y, por supuesto, desde hace varios meses se venía advirtiendo la necesidad de un ajuste fiscal que ahora más que nunca adquiere mayor relevancia. Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día.